mis amigos, aquí en Informativo Universal. Seguimos y en esta ocasión tenemos el grato placer de recibir online a la dirigente Minú Tavares Mirabal. Minú es una amiga de este programa que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros y hoy nos hace el favor de acompañarnos otra vez aquí en la entrega de este día, tal y como decíamos, vía Zoom. Así es que hacemos este enlace con ella. Muy buenas noches, bienvenida Minú. Hola, muchas gracias Santiago, un gusto estar nuevamente, aunque sea por esta vía. Así es, así es. Minú, estamos en momentos muy especiales en República Dominicana. El presidente de la República ha hablado esta noche, pero el país ha vivido una experiencia alrededor de esta pandemia, el llamado emergencia nacional que hemos estado viviendo, que ha incluido toque de queda por 2 meses. ¿Cuál es la visión que tú has tenido de todo esto y cómo a tu juicio lo ha hecho el gobierno de la República Dominicana? Bien, digamos que lo primero que hay que partir es de que el mundo entero está atravesando por una situación que es inédita y que por lo tanto las respuestas han sido muy variadas y han sido un prueba y error, digamos. Es decir, y lo que a veces se considera que funciona para algún país, luego resulta que no funciona. Nos pasamos varias semanas poniendo como ejemplo cuando se quería abrir el caso de Suecia y resulta que Suecia tiene 10 millones de habitantes igual que nosotros y tiene más de 3.000 muertos. Entonces, porque no cerraron, porque no tomaron las medidas de cuarentena. Y yo diría que hasta ahora, quizás la única medida que se ha demostrado funcionar en el mundo entero es el distanciamiento social. Mientras aparezca la vacuna, eso es lo que hay. Ahora bien, ya que trajimos a colación que se trata de una pandemia, yo diría que quizás lo que más llama la atención es que a una tragedia global se le han estado dando respuestas locales y por eso ha habido tanta prueba y error, ¿verdad? Claro, Y eso, y lo otro es que ha demostrado, la pandemia ha puesto en evidencia que el fracaso de las políticas neoliberales que han llevado a la precarización de las responsabilidades de los estados, de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los derechos de salud. Dicho eso, digamos también que lo que se busca es tratar, no es de controlar, no es de evitar el coronavirus, que ya ha demostrado que no es posible evitarlo. Lo que se trata es de controlar, ¿verdad? Cómo eso pueda ser efectivo. no haga colapsar los sistemas de salud. Y eso en un país como el nuestro, donde el sistema de salud ya estaba colapsado. Claro. Desde antes, es decir, era un sistema de atención de salud con innumerables deficiencias y que se han incrementado en esta situación. ¿Cómo yo calificaría la respuesta del gobierno? Yo diría que quizás podríamos hablar de insuficiencia. No han sido insuficientes todas las medidas. En términos generales se caracterizarían por esa insuficiencia. Es decir, es insuficiente la información que se tiene, la información que tiene la gente, es insuficiente la credibilidad que tiene el gobierno y eso, es decir, esta pandemia ha llegado en el momento en que la credibilidad del gobierno era más baja en todos sus casi 8 años. O sea, nunca había estado tan baja. Recordemos que la declaración de la primera medida
del estado de emergencia fue 4 días después de unas elecciones pospuestas, de las elecciones municipales, que fueron un fracaso, que llevaron a movilizaciones a nivel nacional del pueblo dominicano contra el gobierno. Entonces, bueno, empezaríamos quizás por ahí. Es muy insuficiente también la información que tiene la gente del peligro real que significa la pandemia, de que lo más importante es que nos cuidemos nosotros mismos, porque además es la única manera de cuidar a los demás y sobre todo de cuidar a las personas más vulnerables. Y ahí viene entonces quizás la reflexión, bueno, estamos frente a un proceso electoral, 5 de en medio de esta situación de distanciamiento, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, también es insuficiente el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, lo que nos hace temer que las consecuencias sean todavía más graves para la República Dominicana, en vidas y también en integridad de la vida de las personas. Y si estamos hablando de insuficiencias, yo diría que habría que señalar también en relación con el tema electoral, que la insuficiencia ha empezado por el propio gobierno. Claro. Y por el propio partido de gobierno que está en campaña y que no ha respetado esas medidas. Y resulta que cuando tú eres autoridad y cuando le estás pidiendo al pueblo la obediencia civil, que es lo que se está mandando, lo que manda en un estado de emergencia como a donde se conculcan, digamos, los derechos que son derechos garantizados fundamentales, que nunca los habíamos visto ponerse en riesgo a los niveles de ahora, es la debida obediencia civil. Pero si tú tienes a los candidatos del gobierno repartiendo fundita por la noche, queriendo paliar la insuficiente respuesta del gobierno en materia de garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, y el acceso a la salud, mal le puedes pedir a la gente que tiene hambre, que tiene en riesgo su empleo o que ya lo perdió, que tiene una inseguridad con respecto a qué va a pasar cuando se empiece a abrir la economía, tal y como se está exigiendo. Si tú eres autoridad, tienes que empezar por dar el ejemplo. Y ese ejemplo no ha sido insuficiente, ¿no? Es que ha sido inexistente, yo diría. Es decir, desde el principio hemos visto cómo las autoridades han estado sacándole provecho a esta campaña, bueno, a esta situación. Lamentablemente, en un periodo de elecciones, muchos candidatos tienden a hacer proselitismo alrededor de esta tragedia, y eso también es muy preocupante. He visto tu partido, incluso Alianza País, un poco más tímido en todo esto. No más tímido, ¿no? Porque esto parece yo leía, creo que en el periódico El Día, hace unos días, que parecía una competencia entre millonarios. Ajá. Y, o sea, 3 candidatos que parecen millonarios, con más o menos millones, o más o menos disponiendo más o menos de recursos, de los recursos públicos en el caso de unos, y de unos millones que tú no te los explicas en el caso de los 3. Claro. Son injustificables. Entonces, hay una insuficiente respuesta de una Junta Central Electoral que tiene que organizar este proceso y que tampoco tiene credibilidad, porque llegó a
a este momento, luego del fracaso más histórico, más grande que ha tenido, yo creo, cualquier Junta Central Electoral en la historia de la República Dominicana, y cuidado, porque yo no conozco casos que se puedan poner como ejemplo de países a donde se hayan suspendido unas elecciones 3 o 4 horas después de iniciadas. Exacto. Entonces, es decir, tampoco hay credibilidad en el árbitro electoral, que por demás estamos hablando de unas elecciones el 5 de julio y yo siento que no hay garantía, nadie siente que haya garantías de que se puedan celebrar realmente, aunque hay la intención, aunque hay el temor, porque detrás está la falta de confianza de una gran parte del pueblo dominicano con respecto a las intenciones reales del gobierno de mantenerse como sea en el poder, pero si hay algo que está claro es que la pandemia existe, Claro. el peligro es real y que las autoridades están obligadas a garantizar las medidas que sean necesarias con suficiencia, aunque no lo hayan hecho hasta ahora así. Pero bueno, tú te preguntas, hay muchas dudas, mucha incertidumbre. Exacto. Es más, pensemos no solamente en las personas que van a ser funcionarios de mesas, que tienen que estar ahí desde las 6 de la mañana hasta, quién sabe, las 12 de la noche, en contacto con personas en una situación que todavía no sabemos cómo va a estar controlado o no la propagación del virus. Y los delegados de los partidos. Claro, claro. O sea, son miles y miles de personas que van a estar siendo puestas en riesgo. Es en esa circunstancia que estamos celebrando este proceso electoral y la responsabilidad de todos y todas, fundamental, no puede ser evadida, y es la de proteger la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Así es. Su integridad. Es Le decir, que agradezco la oportunidad que usted nos ha dado de este contacto, pero no quisiera despedir esta conversación con usted, conversado vía online, para tratar el tema que preocupa a cientos de miles también en la parte económica. Me refiero a el tema de las AFP. El 30% que ha sido propuesto de que se le devuelva al que tenía una inversión ahí. Y como yo dijese en una oportunidad, por ejemplo, yo no autoricé a mi AFP a prestar el dinero que yo he ahorrado. Y ahora resulta que en medio de esta situación me he enterado, y se enteran los trabajadores, que el dinero que ellos tenían ha sido prestado al gobierno. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué no me devuelven mi 30% por lo menos? bueno, yo creo que la solución al problema no puede estar en utilizar los fondos de los trabajadores para devolverlos en este momento, porque, o sea, ya aquí hay un problema de fondo con un sistema que fue copiado de un país como Chile, en donde ya es evidente que el sistema fracasó, que el sistema era absolutamente injusto y que buscaba, sobre todo, crear ganancias extraordinarias con los fondos de los trabajadores para los bancos y para las prestadoras de servicios de salud y para las prestadoras de los servicios de pensiones. Porque estamos hablando de las AFP, pero aquí también habría que ver lo que está ocurriendo también y lo que ha estado ocurriendo con los servicios de salud. Entonces, cualquier solución tiene que buscarse desde mi punto de vista sin tocar ningún 30% de los fondos de los trabajadores.
porque es verdad que la gente está en una emergencia ahora, pero la emergencia también será una emergencia el retiro de esos trabajadores. Y ya esos fondos son insuficientes. Claro. Si para arrancarles de una mordida un 30% de unos fondos que ya no alcanzan para el retiro de esos trabajadores y trabajadoras. Entonces yo creo que la solución tiene que buscarse por la vía de los más de 65,000, cerca de 65,000 millones de pesos en ganancias que han tenido las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, lo que está en juego es plantearse una solución no coyuntural del problema. Yo creo que nosotros tenemos que asumir con responsabilidad que en un nuevo gobierno, en un nuevo Congreso, hay que plantearse el fin de las AFP. Es un sistema que no funciona, es un sistema que es injusto y es un sistema que no garantiza el retiro de los trabajadores. Si hay algo que ha quedado en evidencia en esta crisis global, es justamente, desde mi punto de vista, el neoliberalismo y la respuesta que le dio a los problemas de la garantía de los derechos de las personas y los derechos fundamentales, los más importantes, la salud que se privatizó, la educación que se ha estado y se ha venido privatizando y cada vez más haciendo más precario la educación pública. Es decir, temas como esos son los que tenemos que abordar. Y por eso yo creo que es tan importante que el pueblo dominicano sepa que tiene alternativas y alternativas que están buscando una solución verdadera para defender los derechos de las personas. Si esa alternativa en las elecciones que están supuestas a celebrarse el 5 de julio, esa alternativa la representa en estas elecciones Alianza País. La representa la candidatura presidencial de Guillermo Moreno y de Agustín González, que es un santiaguero y un economista santiaguero, que ustedes conocen también, Claro. también muy bien y que tiene diferentes también propuestas en términos económicos para estos temas. Pero yo creo que las expectativas por las que tenemos que trabajar es para fortalecer una propuesta realmente capaz de crecer como alternativa y de trabajar para garantizarle una vida mejor a los dominicanos y a las dominicanas, una respuesta en este momento y sobre todo, yo creo, y por eso invito al pueblo dominicano a votar en la casilla 5 de Alianza País por los candidatos y candidatas al Congreso Nacional de Alianza País, porque necesitamos un Congreso plural. Ahora, más que nunca, va a hacer falta un Congreso que juegue el papel que le corresponde de contrapeso de un poder ejecutivo que va a enfrentar quizás una situación la situación de mayor crisis que hemos vivido en la República Dominicana en los últimos años. Imagínense ustedes que con 5 décadas de crecimiento sostenido por encima del 5%, y estamos en esta situación, tú te preguntas, ¿a dónde fue a parar ese crecimiento? Exactamente. ¿Cómo es que lo que estamos tratando ahora para solucionar el problema es de robarle los fondos a los trabajadores, que ya han sido esquilmados, que ya han sido exprimidos hasta lo último? ¿Y para qué sirvió ese crecimiento económico todos estos años? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y por eso
es que estamos compelidos a votar, a apostar por una alternativa que crezca, que sea capaz de crecer y que sea capaz de convertirse en una posibilidad real de cambio democrático en la República Dominicana. Inú, muchas gracias. Agradezco la oportunidad que nos ha dado de estar con nosotros aquí en Informativo Universal. Te agradecemos el momento y la entrega en este día domingo. Así que muy buenas noches. Un gusto y a la orden siempre. Gracias, muy buenas noches.